Soy Marcelina Rodríguez y soy docente simplemente, docente investigadora aquí en la universidad desde hace 37 años y con experiencia en preescolar, secundaria, preparatoria, licenciatura y posgrado desde hace 43 años. Bien, estamos aquí para que nos hable de la sistematización, los objetivos que esto implica. Obviamente, nosotros desde la perspectiva de la escuela normal, pareciera que hay un enfoque muy directo hacia la pedagogía, hacia la docencia, y ustedes en la universidad es más amplia, es más vasta, y eso pues, sería, digamos, un primer punto a iniciar para nosotros en la normal, enriquecer esta óptica. Cuando usted dice sistematización, ¿a qué se refiere? ¿Sistematización de qué? De la práctica docente. Sistematización de la práctica docente. Bueno, creo que es entendida de manera distinta. Más bien, las percepciones que tenemos de la sistematización de la práctica docente son distintas, porque nuestra formación es distinta. Afortunadamente me toca hacer un híbrido entre normal, universidad pedagógica y Universidad Autónoma de Zacatecas. Entonces, en esa hibridación, digámoslo así, pues la percepción de lo que ahí sucede es meramente personal, ¿no? Claro, claro. Bueno, en la normal se nos enfatizaba la importancia de la planeación, la importancia de la sistematización, la importancia de la evaluación, la importancia del seguimiento. No así el énfasis en el contenido, ¿sí? O sea, se centra mayormente en el cómo que en el qué enseñar, ¿sí? Sí. En la Universidad Autónoma de Zacatecas, los profesores que se contratan para laborar en esta institución se contratan por su saber disciplinar. Entonces, el examen de oposición que se hace acá tiene que ver con un examen práctico, sí, un examen teórico, sí, pero enfocado más a la disciplina. Y entonces, aquel que domina ese contenido y que tiene a lo mejor pues un lenguaje vasto, amplio, un conocimiento profundo de la disciplina, pues es el que se queda con la asignatura, ¿no? Entonces, desde ahí aparece el contrato. Ese saber del profesor es el que determina el que sea contratado, ¿sí? No cuestiones pedagógicas, no necesariamente, porque el profesor le hacen una evaluación frente a grupo, imparte una clase modelo, ¿verdad? Y puede ser una exposición magistral perfectamente bien articulada, sin que eso implique que se tome en cuenta la participación de los alumnos o el lugar que el profesor le va a asignar al estudiante como para evidenciar que está procesando la información o que tiene alguna intervención desde la duda, desde un problema, desde una percepción distinta de un contenido. Quizá no me explique claramente, pero No, sí, el punto es que el profesor aquí en la universidad es contratado primero por ese saber que domina, independientemente de si eso implica una sistematización, planeación, organización, o que vaya de lo fácil a lo complejo, o que se centre en la atención al estudiante, o que tome en cuenta el contexto del estudiante, puede porque decirse de eso que no tiene mucha coloquialmente información. que se sepa explicar. ¿Con eso? Ese es el gran contraste aplicado. Y cuando, bueno, la evaluación del aprendizaje a través de la sistematización, ¿cómo lo llevan a la práctica? ¿Cómo lo ejecutan? Bien, tuve la fortuna de participar en la coordinación de docencia en la Secretaría Académica y nos dimos a la tarea de participar, de hacer partícipes a los profesores en cursos de formación docente que nos impartía la NUYES, con un alto costo económico, pero en fin. Eso es poco atractivo, poco interesante para los profesores, porque además
si bien una de las actividades sustantivas de la universidad es la docencia, internamente, de manera externa, los profesores se ven muy presionados y muy obligados a enfatizar en la investigación, en la producción de conocimiento, en las publicaciones, en libros, en revistas, en la asistencia a congresos internacionales y nacionales, en participar en estancias académicas en otras latitudes del mundo, no diga usted aquí en México, no, al mundo, en la colaboración en cuerpos académicos, y luego de los cuerpos académicos, pues ascender al nivel máximo y participar en redes de cuerpos académicos y participar y colaborar en redes de investigadores. Se fija como no es solo la docencia y el pertenecer al PRODEP, que es una exigencia externa, el pertenecer al SNI, que es un ahorcamiento básicamente en el trabajo del profesor, la docencia se va dejando un poco de lado. Eso no ha sido tan evaluado. Sin embargo, en un esfuerzo por avanzar en esto, la idea es formar a los profesores para que se certifiquen en competencias docentes, formar a los profesores universitarios para que conozcan el paradigma de la enseñanza y cómo dar el salto para centrarse en el aprendizaje. Y eso implica justo la evaluación. Cuando cambiamos de paradigma, pues nos vamos a la evaluación del proceso. Cuando estamos en el paradigma de la enseñanza, en este modelo, digamos, tradicional, donde el profesor es el que actúa, el que participa, el que habla, el que expresa, el que opera con el conocimiento, pues es fácil, la evaluación es un examen escrito, nada más. Cuando transitamos al otro, entonces las actividades que desarrolla el estudiante se diversifican. Y son pocos los profesores que logran eso. ¿Por qué? Porque esto ya lo dominan. Este primer enfoque centrado en la enseñanza, pues es lo que dominan y es lo que han vivido en su formación como profesionales de la disciplina en la que están. Derecho, medicina, veterinaria, odontología, ¿sí? Si pasamos acá, entonces tenemos que pensar en conocer paradigmas del aprendizaje y en esa derivación del paradigma del aprendizaje, ¿cuál es la evaluación? ¿Cómo se hace la evaluación desde el paradigma constructivista con Ausubel, con Vygotsky, con Piaget, por ejemplo? ¿O cómo se hace desde el humanismo, por ejemplo? ¿Verdad? Que son paradigmas pues, que ahí están entremezclados en esta idea de pasar o dar el salto cualitativo al paradigma del aprendizaje. Entonces, son pocos los profesores que pueden ufanarse de hacer eso. Porque a donde vamos, los profesores son los que saben y se presentan ahí. A lo más que logramos llegar es que los profesores reparten los temas y exponen los estudiantes. Igual también sucede en la normal, igual también en la pedagógica. ¿Sí? Y el profesor escucha las exposiciones como a veces hasta de manera pasiva. Pero creo que son pocas las actividades, tanto en la normal, en la pedagógica o en la universidad, a reserva de corroborar esto con datos y observación directa y hacer una investigación expresa en eso, ¿verdad? Pero desde mi experiencia le puedo decir que no varía mucho esa sistematización en la evaluación. Y si no, véanlo ustedes. Los exámenes siguen siendo escritos, los exámenes siguen siendo escritos a libro abierto o escritos en equipo, con pocas variantes, pero son contadas las ocasiones en que se plantea otro tipo de estrategias. O sea, este acceso al modelo por competencias, por eso ha costado tanta dificultad, porque hay que sacudir los esquemas y diversificar las formas de trabajar, utilizar los medios, ¿no? Las tecnologías, que no necesariamente es el PowerPoint, no, porque es un pintarrón a colores y bien hechecito, ¿verdad? Es un pizarrón de otra manera con la información puesta ahí. Pero esto no es el uso de la tecnología. El uso de la tecnología implica buscar páginas, bases de datos, problemas, investigaciones afines, o sea,
meterse, ¿verdad? Meterse directamente en esto, contrastar trabajos con otros investigadores, contactar a otros investigadores del mundo usando esto, tener videoproyecciones, videoconferencias, etcétera, etcétera, ¿no? Eso sería como parte de lo que nos está faltando para dinamizar o activar al estudiante. Y llegar hasta las tecnologías para el empoderamiento y la intervención es todavía más distante. Eso sería parte de la sistematización que nos faltaría, como parte de, porque las generaciones actuales, no me dejarán mentir, ya están más metidas en esto. O sea, en mi caso, por ejemplo, los nietos me andan diciendo, tita, baja esto, ¿verdad? Es que la vacuna está aquí, usa aquello, ¿no? Está Por supuesto. la nube, pues, para almacenar información. Así es. Desde ahí compartimos. Los nietos, las nuevas generaciones están en eso. Entonces los jóvenes que están ahorita en licenciatura, en preparatoria, en la secundaria misma, pues manejan esto, pero no hay quienes en el aula las utilicen como un dispositivo que dinamice los procesos de aprendizaje. Porque la siguiente pregunta, pero creo que usted ya me ha dado muchos elementos a la misma, que nos compartiera sobre los métodos de enseñanza, hablando desde la sistematización, pero ya nos ha dado un... Se lo repito. Los métodos de enseñanza creo que son eso, métodos que pudieran orientar el trabajo del profesor, pero que difícilmente se pueden aplicar de manera literal, ¿verdad?, a los espacios en los que nos toca trabajar. Incluso de un grupo a otro en la misma institución, en un mismo programa, con jóvenes de la misma edad y del mismo grado, el método puede funcionar en un grupo, pero en otro no. Entonces yo le apuesto más a la estrategia, como le comentaba, una estrategia que recupere a lo mejor, digamos que eclécticamente, pero una forma ecléctica racional, otros métodos o diferentes métodos que se ajusten a la dinámica del grupo. Y esto significa el reconocimiento de la otredad, el reconocimiento de quién es el otro, de dónde vienen, quiénes son, cómo está conformado el grupo, qué tipo de liderazgo se da en el grupo, qué tipo de intereses tienen y perspectivas o expectativas en función de lo que están estudiando, y en función de eso diseñar estrategias. Y ahí entra la planeación diferenciada. Claro, ¿sí? Por alumno, por persona. Por persona, por grupo, por equipos, por la dinámica que se establece en los grupos. Como aquí todavía seguimos trabajando por grupos, entonces difícilmente podemos trabajar la enseñanza individualizada, ¿no? O el proceso de atención individualizado. Entonces seguimos trabajando con grupos en maestría tenemos 20, 30, e imaginemos en secundaria, en preparatoria, 50, 60 en preparatoria, ¿no? Sí. Entonces le apostamos pues al uso de métodos, de técnicas pedagógico-didácticas convertidas en estrategias, pero en función de lo que el grupo necesita o la disciplina amerita o hasta la edad de los jóvenes y del profesor implica. ¿Sí? Porque yo quizá no me ponga a brincar o a bailar o no sé. Claro, para generar una estrategia de aprendizaje. Pues no, ¿verdad? Entonces entran en juego todas esas posibilidades, las condiciones materiales, la infraestructura, el tamaño del espacio, el número de participantes en el grupo, ¿sí? Uh-huh. Entonces podemos variar, traer invitados, como le digo, el uso de la tecnología, videoconferencias desde otras latitudes, ¿no? Para la formación, pero centrar el método o la sistematización del trabajo en estrategias que nos permitan atender al otro en su aprendizaje. Es decir, ya no hay pretextos, pues, que valgan, de que es que no hay o cómo. Pues simplemente dale la palabra al otro para ver qué aprende y cómo es que logras dinamizar los procesos de aprendizaje, porque los de la enseñanza están asegurados con la probada capacidad del profesor en el dominio de su disciplina. Por eso estamos contratados, porque dominamos algo.
¿verdad? Ujú. Porque nos especializamos, nos formamos y hacemos investigación en algo. Pero cómo potenciar el aprendizaje, eso es lo que tenemos que atender. Y eso Hay solamente varios desde la caminos. profesionalización por varios caminos, Por justo. supuesto. Ujú. Gracias, maestra. Nombre que agradece. Al contrario, Un gusto. sí, cómo no. Listo.